Grandes misterios de México. Dicen que México es un país hecho de leyendas. Que bajo cada piedra, en cada montaña y detrás de cada calle oscura, se oculta una historia que pocos se atreven a contar. Historias que mezclan realidad y mito, y que siguen desafiando a la lógica hasta el día de hoy. Hoy, abriremos el archivo prohibido, y exploraremos 3 de los grandes misterios de México. Prepárate, porque algunos de ellos podrían seguir ocurriendo mientras escuchas esta historia. Primer misterio: el Monte de las Ánimas en Guanajuato. En las afueras de Guanajuato existe un lugar que los lugareños llaman el Monte de las Ánimas. Durante el día, parece un simple cerro cubierto de matorrales, pero por la noche, la historia cambia. Cuenta la leyenda que, hace siglos, ese monte fue escenario de una batalla entre 2 familias rivales. El odio fue tan grande, que ninguno de los combatientes sobrevivió. Desde entonces, cada 2 de noviembre, en Día de Muertos, los vecinos dicen escuchar el galopar de caballos, choques de espadas, y gritos desgarradores que provienen de lo más alto. Un campesino llamado Roberto juró haber subido una noche para comprobarlo. Encontró huesos antiguos, pero también algo que lo dejó marcado para siempre: una figura cubierta con una armadura, que lo observaba desde la cima. Cuando trató de acercarse, desapareció, dejándole en las manos una extraña medalla de plata con manchas de sangre seca. Hasta hoy, nadie sabe a quién perteneció, pero cada año, el sonido de esa guerra fantasma sigue repitiéndose. Segundo misterio: el pueblo que desapareció en Durango. En el estado de Durango, hay registros de un pequeño pueblo llamado San Pedro de la Cueva. Aparece en antiguos mapas, incluso en registros de la iglesia, pero oficialmente no existe desde hace más de 70 años. Según cuentan, en 1953, un extraño grupo de forasteros llegó al pueblo. Traían ropas oscuras, hablaban un idioma que nadie reconocía y no se mezclaban con los locales. A los pocos días, extrañas luces comenzaron a verse en el cielo, y un zumbido grave resonaba por las noches. Luego, una noche sin luna, todo cambió. Un viajero que pasaba por la zona días después aseguró que encontró las casas vacías, las comidas servidas en las mesas, y las velas encendidas. No había cuerpos, no había señales de violencia. Solo huellas profundas en la tierra, como si algo enorme hubiera descendido y se hubiera llevado a toda la población. Hoy, si intentas llegar a las coordenadas de San Pedro de la Cueva, lo único que encontrarás será un terreno árido, y la sensación de que alguien te está observando. Tercer misterio: el Hospital Fantasma de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, muy cerca del centro histórico, hay un edificio abandonado que alguna vez fue un hospital. Durante décadas, atendió a miles de personas, pero en los años 80 fue cerrado por supuestos problemas estructurales. Sin embargo, el verdadero motivo podría ser mucho más perturbador. Varios médicos que trabajaron allí contaron que, antes del cierre, pacientes y personal comenzaban a ver dobles de ellos mismos caminando por los pasillos. Otros aseguraban que, al entrar a ciertas habitaciones, el tiempo parecía detenerse, los relojes se apagaban, las luces se volvían más intensas, y al salir, habían pasado horas, cuando dentro solo creían estar minutos. Un guardia de seguridad narró que una noche, mientras hacía su ronda, vio a una enfermera antigua, con uniforme de la década de 1940,
que le pidió ayuda para atender a un niño muy enfermo. Cuando la siguió, llegaron a una sala llena de camas, pero todas estaban cubiertas de polvo y sin nadie. El guardia renunció esa misma noche y el hospital fue cerrado poco después. Hoy, algunos curiosos entran por las noches para grabar psicofonías y las grabaciones revelan voces que susurran nombres de pacientes que murieron décadas atrás. Cuarto misterio: el túnel sin fin de Puebla. En el corazón de Puebla, los trabajadores que realizaban obras en 2015 hicieron un descubrimiento escalofriante: un túnel oculto bajo la ciudad. Al principio pensaron que era parte de la red de pasadizos coloniales, pero al seguirlo, notaron que no aparecía en ningún registro histórico. Se adentraron más de 2 kilómetros, pero el túnel continuaba, siempre igual, siempre oscuro. Un arqueólogo que participó en la exploración dijo que, mientras avanzaban, sentían que la temperatura bajaba drásticamente y que un silencio absoluto los envolvía, hasta que comenzaron a escuchar pasos detrás de ellos. Al voltear, no había nadie, pero uno de los trabajadores desapareció por unos segundos y juró que vio una puerta tallada en piedra con símbolos extraños. Cuando intentaron encontrarla de nuevo, el muro era completamente liso. Hasta hoy, el túnel ha sido cerrado al público y nadie sabe a dónde conduce realmente. Quinto misterio: la Laguna Encantada de Veracruz. En Catemaco, Veracruz, existe una laguna que parece normal a simple vista, pero que ha sido escenario de extraños sucesos durante décadas. Los pescadores locales dicen que en las noches sin luna, el agua se ilumina con un resplandor verde, y que del centro emergen figuras humanas que caminan sobre la superficie antes de desvanecerse. En los años 90, un grupo de turistas se acercó en una lancha para grabar ese fenómeno. La grabación muestra cómo el agua comienza a agitarse, y algo, una figura alta y delgada, con brazos larguísimos, intenta subir a la embarcación. Uno de los turistas cayó al agua y nunca fue encontrado. Los ancianos del lugar dicen que la laguna es un portal, un sitio donde los que se han ido regresan para llevarse a los vivos. Por eso, muchos evitan acercarse después del anochecer. Sexto misterio: el desierto que susurra en Sonora. En lo profundo del desierto de Sonora, existe una zona que los nómadas llaman la tierra que habla. Durante el día, solo es arena y viento, pero al caer la noche, un sonido extraño se eleva desde el suelo, voces humanas susurrando en idiomas desconocidos. En 1978, un equipo de exploradores de la Universidad de Sonora acampó allí para grabar esos sonidos. En las cintas, las voces parecen decir nombres, y luego, una risa grave llena de eco. Uno de los investigadores desapareció esa noche. Sus compañeros lo buscaron durante horas, siguiendo huellas que parecían frescas, hasta que, de repente, se detenían en medio de la nada. A la mañana siguiente, encontraron su tienda intacta, pero dentro, la arena formaba un espiral perfecto, como si algo hubiera girado a gran velocidad. Algunos creen que bajo esa zona existe una ciudad perdida, y que las voces provienen de quienes aún viven allí, en otro plano. Estos son apenas 3 de los tantos misterios que guarda México. Lugares que parecen normales, hasta que la noche cae y lo imposible se manifiesta. Quizá, algún día, logremos encontrar respuestas, pero mientras tanto, estos enigmas seguirán creciendo, alimentados por quienes juran haberlos visto con sus propios ojos.
porque en México no todo lo que existe se puede tocar.